Le doy la bienvenida. Hoy es viernes de la tercera semana de Pascua. Los invito a disponer la mente, el oído, su corazón para escuchar el Evangelio que se nos propone en esta liturgia. Les proclamo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan, capítulo 6, versículos desde el 52 hasta el 59. En aquel tiempo disputaban los judíos entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre, así, del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres, que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Cafarnaún. Palabra del Señor. Nuestra reflexión para el día de hoy. Como siempre, le invito a ir al texto bíblico de cada una de las lecturas de la liturgia de este día antes de escuchar nuestra reflexión, para una mejor comprensión de lo que aquí decimos. La primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, sigue el relato de Lucas, autor de los acontecimientos apostólicos, y refiere la persecución de Saulo. ¿Quién era Saulo? Originario de Tarso, un hombre sabio en las Sagradas Escrituras, celoso de ellas y en su cumplimiento, porque era fariseo, pero ignorante de los acontecimientos entre el grupo de algunos de los judíos seguidores de Jesús y del restablecimiento del Mesías, como ocurría en la mayoría de los judíos de la época. El amor y fidelidad a la tradición judaica lo llevó a llenarse de furia y suspicacia para seguir a los aparentes revoltosos que notificaban la resurrección de un muerto. El día de hoy, como también el día 24 de enero, la Iglesia se goza de preponderar en su liturgia el testimonio de la gracia de Dios bien abundante y fecunda con el encuentro de Saulo de Tarso con el resucitado, para que se convirtiera en uno de los grandes y más importantes testigos. Era el momento oportuno que quienes hacían parte del camino con mayúscula necesitaban de una fuerza especial y dinámica para ayudar a darle curso a esta iglesia que hoy todos nosotros profesamos. El encuentro de Saulo con la luz y el cuestionamiento: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?, no es otra cosa más que el tropiezo con Cristo resucitado. Ciego por la terquedad de no entender ni estar preparado para aceptar el plan de Dios
El Señor le encarga la misión de dar testimonio de lo que causa el Espíritu Santo para mostrar la gracia que tiene reservada Dios para toda la humanidad. La primera lectura es el testimonio de conversión a que nos invitó el Señor a vivir en el tiempo de la Cuaresma que ya vivimos en este nuevo año. Un tiempo de preparación para acercarnos al misterio pascual de Dios que estamos celebrando, dándole muerte al pasado, pero dándole muerte también al pecado, a nuestras malas acciones, a nuestros egoísmos, a nuestras envidias. Darle muerte a la violencia que aflora en nuestro interior, en nuestra garganta, en nuestro corazón, en nuestros ojos, en nuestras manos, en nuestra mente, para iniciar una vida nueva. El hombre está llamado a levantarse, a salir de su fragilidad e impotencia, para vivir en estado de gracia, como Saulo. Muchos caminamos por el mundo evitando hacer el mal, pero también evitando hacer el bien. Es decir, caminamos como si estuviéramos vivos, pero en realidad está muerta nuestra alma. Cierto es que en la memoria de Dios está puesta la oportunidad para que todos recibamos el don del Espíritu, que nos ofrece vida nueva y que estamos empezando la preparación para disfrutar dentro de poco. Ante la propuesta que nos hace el Espíritu Santo en esta lectura, en el día de hoy, le damos respuesta al Espíritu con el Salmo 116. Y ha de resonar en nuestros labios, en nuestra mente y en el corazón, esta frase para unirnos al salmista en cada uno de nuestros párrafos. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. El Salmo 116, titulado El Aleluya de todos los pueblos, es una brevísima pieza poética. Tiene el aire de una doxología que se repetiría al principio y al final de las funciones litúrgicas. El salmista, en donde el pueblo invita a todas las naciones a asociarse a las alabanzas a Yahvé por haber mostrado su piedad y fidelidad hacia su pueblo. Con el más corto de los salmos del Salterio, damos alabanza a Dios. Todos los pueblos se unen para agradecer que no solo estamos tatuados en las manos de Dios, sino que permanecemos en su mente, esperando que tomemos la decisión de creerle y aceptarlo como nuestro Salvador. Esta pieza poética es como el mismo corazón del Creador, misericordia y fidelidad eternas. La maldad del hombre es magnánima, pero el amor de Dios es eterno. Con este salmo estamos llamados a proclamar el Evangelio, a anunciar que quien fue crucificado y muerto, ahora está vivo y espera que creamos en Él para también ser resucitados. Este salmo, el 116, es un himno de alabanza que exalta la gloria y la fidelidad de Dios en contraste con la impotencia de los ídolos. Aquí te presento un comentario de cada uno de los versículos que hemos proclamado en el día de hoy para ver qué tanto estamos nosotros acercándonos a la oración por medio de los salmos. Los versículos 1 y 2. Les recuerdo, hay que ir a los textos y leerlos. Les regalo este aporte. No a nosotros, sino a tu nombre da la gloria, por tu amor y tu verdad. ¿Por qué han de decir las naciones,
¿Dónde está su Dios? Estos versículos resaltan la centralidad de Dios en la adoración y la gloria que le pertenece exclusivamente a Él. En el contexto de la Pascua, en nuestra actualidad, estos versículos nos recuerdan que la celebración de la Pascua no se trata de exaltar a nosotros mismos o nuestras tradiciones, sino de glorificar el nombre de Dios por su amor y fidelidad demostrados en la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y para los cristianos en la resurrección de Jesucristo. En el contexto de la Pascua podemos tener dos cosas importantes: la gloria a Dios por su amor y fidelidad y el testimonio ante las naciones. Miremos la primera. Gloria a Dios por su amor y fidelidad. La Pascua es un momento para reflexionar sobre el amor y la fidelidad de Dios a su pueblo. En lugar de buscar reconocimiento personal o vanagloriarse de nuestras propias acciones, el Salmo 116 nos llama a dirigir toda la gloria y la alabanza a Dios por su amor redentor y su fidelidad eterna. Y miremos la segunda parte, el testimonio ante las naciones. Estamos celebrando la Pascua y estamos llamados a ser testigos del poder y la bondad de Dios ante las naciones. Cuando celebramos la Pascua proclamamos la realidad de un Dios vivo y activo que interviene en la historia humana para liberar y salvar a su pueblo. Esto desafía a la incredulidad y la pregunta de las naciones sobre la existencia y el poder de Dios. ¿Qué podemos concluir del Salmo 116? Los versículos 1 y 2 de este Salmo nos recuerdan que la gloria pertenece a Dios y que la celebración de la Pascua es una oportunidad para glorificar su nombre por su amor y fidelidad demostrados en la liberación y la redención. Al celebrar la Pascua en nuestra actualidad, debemos dirigir nuestra adoración y gratitud a Dios, testificar de su poder redentor y proclamar su grandeza ante el mundo. La propuesta del Evangelio. Continúa el evangelista Juan de una manera muy juiciosa la exposición de las acciones maravillosas del Espíritu de Dios. Hoy hemos leído el evangelista Juan en su capítulo 6, versículos desde el 52 hasta el 59. Con el discurso de Jesucristo en la sinagoga de Cafarnaún, después del milagro de la multiplicación de los panes, en esta Pascua del pan de vida, como nueva oposición a la revelación vivida hasta el momento como tradición. Es normal que se hubiesen inquietado algunos judíos al escuchar de Jesús que era necesario comer su carne para tener vida. Pero esto solo se puede entender a la luz de la nueva Pascua. El misterio pascual que vivían los seguidores del Maestro sería descubierto con el Espíritu Santo a partir de aquel discurso que pronunciaba Jesús, pues el Espíritu les permitiría entender todas estas cosas. Comer el cuerpo de Jesús proporciona vida eterna, es decir, la resurrección promovida a los judíos y a quienes obedeciesen la nueva doctrina establecida por el Mesías. Con este texto se está estableciendo la Eucaristía como sacramento de unidad, incorporándose quien se alimenta del pan de vida al cuerpo del resucitado,
formando la Iglesia Católica de Jesucristo. El Evangelio nos trae a la memoria el tiempo en que perdimos la gracia, la vida eterna por causa de la desobediencia. Ahora, según el plan de Dios, ha querido que una de sus mejores y predilectas criaturas recupere la gracia perdida. Comer del mismo Hijo de Dios, comer su carne, comer el pan de vida. Esto es adquirir el tiquete para entrar a formar parte del reino de los resucitados. Ahora, en este tiempo, nos pide el Señor que este alimento sea la manera en que permanezcamos unidos a Él. El pan que celebramos el pasado Jueves Santo ha de ser el alimento constante, sagrado del cristiano. El texto bíblico que proclamamos hoy presenta una enseñanza clave de Jesús sobre sí mismo como el pan de vida. Una metáfora, una parábola, una alegoría que suscitó confusión entre los oyentes. Aquí tenemos una propuesta acerca del pan de vida con un aporte de 5 temas fundamentales. Vamos con el primero, el pan de vida. Jesús continúa su discurso sobre el pan de vida que desciende del cielo. Esta alegoría es central en este pasaje y se refiere a Jesús mismo como el sustento espiritual que da vida eterna a aquellos que creen en Él. Su afirmación de que aquellos que comen de su carne y beben de su sangre tendrán vida eterna causa confusión y controversia entre los oyentes. Quienes interpretan esto de manera literal, en lugar de entenderlo como una enseñanza simbólica sobre la necesidad de una relación íntima y una fe en Jesucristo. Pero quienes conocemos acerca de los milagros eucarísticos, nos damos cuenta que no es una simbología, que no es una metáfora, que no es una alegoría. Es el gran milagro de Jesucristo resucitado que se establece en el pan y vino consagrados por un sacerdote ministerial, por un sucesor de los seguidores de Jesús, de los discípulos, de los apóstoles. El milagro eucarístico hoy y de todos los tiempos da firme resolución que cuando el sacerdote impone sus manos sobre el pan y el vino que están sobre el altar y pronuncia las palabras de consagración, desaparecen el pan y el vino para empezar a actuar el mismo Cristo vivo, resucitado, como alimento eucarístico para todos nosotros. Un pan que reservamos en cada uno de los sagrarios de nuestros templos parroquiales y de las pequeñas comunidades para que Él esté allí, el pan consagrado, esperando que vayamos todos nosotros a alimentarnos de Él en la oración, en la compañía de Él, acompañándolo, contándole de nuestras necesidades, hablándole y dándole gracias de lo que hemos recibido diariamente. Hablemos del segundo tema, la dimensión espiritual. Jesús está hablando en términos espirituales y simbólicos, también reales, pero esto lo entenderemos después, y lo entenderán los discípulos de manera después. Pero sus oyentes están pensando en términos literales y físicos. Jesús está enfatizando la importancia de una fe profunda y una comunión espiritual con Él como el medio de obtener vida eterna. Su enseñanza apunta a la necesidad de una relación íntima y personal con Él. En contraste,
con una mera observancia externa de rituales religiosos. Vamos al tercer tema: la ofensa y la fe. Algunos de los oyentes de Jesús encuentran sus palabras difíciles de aceptar y se escandalizan. En lugar de buscar entender el significado más profundo de su enseñanza, muchos de ellos se alejan de él. Este pasaje destaca el contraste entre aquellos que tropiezan en su incredulidad y aquellos que creen en él y reciben la vida eterna como resultado. Cuarto punto: la Eucaristía. Aunque Jesús no está hablando específicamente de la Eucaristía en este pasaje, sus palabras aquí establecen una conexión con la institución de la Cena del Señor, donde el pan de vida y el vino son vistos como símbolos del cuerpo y la sangre de Cristo. La comunión eucarística es una expresión tangible, palpable de nuestra comunión espiritual con Cristo y su obra redentora. La Eucaristía es el tema central. Es el pan y es el vino que, al ser consagrados por las manos del sacerdote sobre estas ofrendas que se ponen sobre el altar, al producir y al pronunciar sus palabras consecratorias, desaparece el pan, desaparece el vino, para ahora ser cuerpo y sangre de Jesús. Un alimento del cual todos nosotros recibimos y consumimos para mantenernos, para sostener nuestra vida espiritual. Pero es también unas especies, es también una presencia real que se conserva y se guarda en muchos de los sagrarios del mundo, de todas las parroquias y de ciertas comunidades religiosas. Allí se queda Él, para alimentarnos, para que vayamos a visitarlo, para que vayamos a hablarle, para que vayamos a meditarlo y a contemplarlo, darle gracias y suplicarle nuestras necesidades. Está Él ahí presente. Está Él ahí guardado. Él personalmente, esperando que tú te acerques a Él para enamorarte más de Él y que tomes la decisión en algún momento de que se convierta Él en tu alimento necesario de todos los días. Y el punto 5 y último: la importancia de la fe en Cristo. En última instancia, este pasaje nos desafía a profundizar en nuestra fe en Jesucristo como el único medio de obtener vida eterna. Nos recuerda que la vida eterna no se obtiene a través de obras religiosas o méritos humanos, sino a través de una relación viva y transformadora con Cristo. ¿Qué podemos concluir del Evangelio que hemos proclamado hoy? San Juan capítulo 6, versículos desde el 52 hasta el 59. El texto que hemos proclamado nos presenta una enseñanza profunda de Jesús sobre sí mismo como el pan de vida y la importancia de su fe profunda y una comunión espiritual con Él como el medio de obtener vida eterna. El relato que hemos proclamado hoy nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia fe y compromiso con Cristo como nuestro sustento espiritual y fuente de vida eterna. Y concluimos, para cerrar ya nuestra meditación, de una manera especial hablar algo de los milagros eucarísticos. Estos son eventos extraordinarios de los que se afirma que el pan consagrado durante la celebración de la Eucaristía se ha transformado milagrosamente en carne
y o sangre de Cristo, o que la hostia ha mostrado signos visibles de la presencia de Cristo, como sagrado o cambios en su apariencia. Estos milagros son objeto de gran devoción y controversia en la historia del cristianismo, ya que algunos creyentes lo consideran como signos de la presencia real de Cristo en la Eucaristía, mientras que otros los ven con escepticismo o buscan explicaciones naturales para ellos. Uno de los milagros eucarísticos más conocidos y estudiados es el milagro de Lanciano, que se remonta al siglo VIII en Lanciano, Italia. Según la tradición, durante la celebración de la misa, un sacerdote experimentó dudas sobre la presencia real de Cristo en la Eucaristía. En respuesta a su incredulidad, la hostia consagrada se transformó milagrosamente en carne y la sangre en el cáliz. Este evento fue presenciado por muchos fieles y se conservan reliquias de la carne y la sangre en la iglesia de San Francisco en Lanciano hasta el día de hoy. El milagro de Lanciano ha sido objeto de numerosos estudios científicos a lo largo de los siglos. En 1971, la Iglesia Católica autorizó una investigación científica sobre las reliquias y los resultados revelaron que la carne era de origen humano y que la sangre era de tipo AB, presente en otros milagros eucarísticos similares. Este milagro y otros como él despiertan tanto fascinación como debate entre creyentes y escépticos, ya que plantean preguntas profundas sobre la naturaleza de la fe, la ciencia y la experiencia espiritual. Para muchos creyentes, los milagros eucarísticos son signos tangibles de la presencia viva de Cristo en la Eucaristía y una confirmación de su fe en el misterio de la transubstanciación. Para otros, los fenómenos que desafían la explicación científica y plantean cuestiones sobre la relación entre lo natural y lo sobrenatural. En última instancia, los milagros eucarísticos como el milagro del Lanciano continúan siendo objeto de asombro y reflexión, invitando a los creyentes a profundizar en su comprensión de la Eucaristía como sacramento central de la fe cristiana y a contemplar el misterio del amor de Dios manifestado en la persona de Jesucristo. Uno de los milagros eucarísticos más recientes y notables es el milagro eucarístico de Buenos Aires, Argentina, ocurrido en 1996. Este milagro involucra una hostia consagrada que se dice que se transformó en carne y sangre humana. El relato cuenta que el 15 de agosto de 1996, en la parroquia de Santa María, en el barrio de Buenos Aires, durante la celebración de la Santa Misa, una hostia consagrada cayó al suelo. Según el sacerdote celebrante, el padre Alejandro Peset, lo que sucedió a continuación fue extraordinario. La hostia comenzó a transformarse en una sustancia visiblemente carnosa. El sacerdote informó al arzobispo de Buenos Aires, cardenal Jorge Bergoglio. Exactamente, actualmente el Papa Francisco. Le informó acerca de este evento milagroso. La hostia fue colocada en un recipiente de agua para su conservación, pero después de cierto tiempo comenzó a desprender un líquido rojizo que más tarde
se determinó como sangre. El arzobispo Bergoglio ordenó una investigación y envió muestras de la hostia a laboratorios forenses y científicos para su análisis. Los resultados de las pruebas fueron asombrosos. Los análisis revelaron que la sustancia transformada era de origen humano, específicamente tejido muscular del corazón, y que la sangre era del tipo AB, el mismo tipo de la sangre encontrado en el milagro de Lanciano. Estos hallazgos fueron considerados por muchos como un respaldo científico a la autenticidad del milagro. El milagro eucarístico de Buenos Aires ha atraído la atención de creyentes y no creyentes por igual, y ha sido objeto de numerosos estudios y reportajes. Para los creyentes, es un poderoso testimonio de la presencia real de Cristo en la Eucaristía y un recordatorio tangible de su amor y sacrificio por la humanidad. Para otros, plantea preguntas sobre lo sobrenatural y desafía la comprensión convencional de la realidad. Este milagro sigue siendo un tema de devoción y debate, pero para muchos es una poderosa manifestación del misterio y la grandeza de la Eucaristía como sacramento central de la fe católica. Para todos un feliz día. Hemos llegado al final de nuestra entrega en este viernes. Suplicamos al Señor que Él nos siga colmando de su alegría, de su bendición, de su presencia en medio entre nosotros, y seamos felices por siempre. Felicidades. Quiero agradecerle su contacto con este podcast, y si fue de su agrado le invito a que en la página de YouTube dé manito arriba y no se te olvide compartir. Muchas personas pueden necesitar de la información que aquí se construye para usted y para su crecimiento espiritual. Infinitas gracias. Bendiciones.